pausa, ya compartiendo con nuestro segundo invitado en el foro empresarial de jueves. Estamos también compartiendo un día bastante frío. Recordamos la temperatura ya ha superado los 10 grados. Mañana sí se espera, se está sintiendo el viento polar en estos días antes del fin de semana. No sé si jueves de TDT, porque, bueno, hablábamos en otro momento con la cuestión de la candidatura con nuestro invitado en el tema de la intendencia, pero hoy vamos a hablar de otro tema. José, si le presentás, por favor. Es así, está con nosotros el señor Juan Manuel Brunetti. Hasta las 11 de la mañana vamos a tener una entrevista en exclusiva, hoy en representación a lo que sería la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas en su carácter de vicepresidente. Buen día, señor Manuel Brunetti, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buen día, José. Buen día, Juan Pablo. Es un placer siempre poder compartir con ustedes acá en 5 días y con toda la gran audiencia que cada día es mayor. Para nosotros también, realmente, querido Juan Manuel Brunetti, y esta situación que venimos también con otros protagonistas del mismo rubro que hoy estás convocado para hablar con nosotros, preocupante la situación de la educación. Y esta semana nos tocó hablar con una doctora en educación, le hacía referencia también a ella de lo que nos dijo el líder sindical de los directores de colegio, el señor Mareco, la semana pasada aquí en este mismo espacio, que tenemos que cerrar todo y darle a cada uno su libreta y nos reencontramos el próximo año, no solamente por el tema de la pandemia, sino también por la crisis económica. ¿Les está afectando esto directamente, Juan Manuel? Sí, sin duda, la crisis del coronavirus, el COVID-19, afectó a todo el mundo, afectó al Paraguay, afectó a la educación. Y hay que entender de que afectó a los estudiantes que vieron esa forma tradicional de estudiar, esa forma tradicional de compartir con sus compañeros modificada. Yo veo en mis hijos, Juan Pablo, sentirás en los tuyos, que en marzo, en abril, estaban deprimidos, estaban sumidos en una preocupación, les cambió el ritmo, el relacionamiento con sus amigos, con sus compañeros, con sus profesores. Siento que los colegios, en mi caso privados, espero que también los colegios públicos, las escuelas, se hayan adaptado eficiente y efectivamente a este proceso. Yo veo que hoy mis hijos están mejor. Yo veo que hoy mis hijos están recibiendo un mejor servicio que el servicio que recibían en marzo, cuando recién les golpeó la crisis y no sabían cómo sentarse, no sabían cómo adaptarse a ese cambio. Hoy siento que desde el punto de vista de los estudiantes, en las universidades, en los colegios, se ha logrado algún nivel de mejoramiento en cuanto al relacionamiento con sus docentes, en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes, Juan Pablo, recibieron un fuerte golpe. Los docentes tuvieron que adaptar sus metodologías que quizás en muchos casos traían desde hace muchísimos años, metodologías que habían aprendido a desarrollar para poder transferir sus conocimientos, y de la noche a la mañana, cambiando su forma de enseñar, tuvieron que adaptarse a ese nuevo modo COVID de vivir. Por supuesto que las instituciones de educación primaria, secundaria, terciaria, instituciones públicas, instituciones privadas han tenido que adaptarse, y yo no estoy de acuerdo en que nosotros tengamos que cerrar y volver el próximo año. Creo que eso va a ser una muy mala señal. Yo creo que eso es rendirse ante la adversidad, y yo creo que nosotros como paraguayos nunca nos rendimos. Es una realidad muy diferente, también hay que decirlo, lo que tiene que ver con la educación primaria, secundaria, a diferencia de la educación superior. Creo yo que la gente mayor puede asumirlo con más madurez quizás, o con un mejor enfoque en lo que tiene que ver la educación, en un contexto donde no nos queda de otra, ¿no? Ahora, los resultados que arrojó realmente el director del sindicato de directores, en este caso, con respecto a quienes no pudieron pasar la primera etapa, estamos hablando del 40% de estudiantes, algo no está bien definitivamente en la educación primaria y secundaria del sector público, hay que aclarar esto. Señor Juan Manuel Brunetti, con respecto a lo que tiene que ver la parte arancelaria, sabemos que en una de las cámaras del Congreso se intentó reglamentar lo que tiene que ver el arancel en universidades privadas.
¿Ustedes en algún momento se sentaron como asociación a conversar acerca de ajustar un poco los precios en torno a la modalidad en la cual hoy día se está enseñando o se están dictando las clases? ¿Cómo se resolvió, se subsanó entre todas las universidades cuestión arancelaria? Yo creo que todas las universidades, o la mayoría de las universidades, ajustaron sus precios. Yo sé que todas las instituciones de educación superior sufrieron una situación económica, financiera complicada a partir del incremento de la morosidad, el incremento de la deserción. Evidentemente, la situación económica por la cual estamos atravesando, independientemente de que la situación sanitaria se está complicando, también la situación económica está complicada y eso afecta a las instituciones privadas que dependemos exclusivamente de ese ingreso. Nosotros defendimos la lógica de que no se puede obligar a una institución privada a dar un descuento con un porcentaje de 50% o 30% o lo que fuese. Cada institución sabe qué descuento puede dar. No es lo mismo una institución que trabaja quizás con jóvenes de escasos recursos que una institución que tiene alumnos con un poco mayor poder adquisitivo. No es lo mismo la situación de un alumno cuyos padres perdieron el trabajo, la situación de alumnos que perdieron su trabajo y con ese trabajo pagaban su universidad, que la situación quizás de otros alumnos que están mejor económicamente. No le sirve de nada a ese chico que perdió el trabajo, cuyos padres perdieron el trabajo, que no están llegando a fin de mes para poder pagar la despensa o el supermercado. No les sirve un 50% de descuento, no les sirve un 15% de descuento. Ese alumno necesita un 100%. Es más, ese alumno necesita internet, ese alumno necesita una ayuda integral. Quizás un 15% o un 50% no le hace diferencia a un chico que económicamente puede pagar el 100%. Entonces la realidad es diferente. No se puede poner una misma regla para todo el sistema de educación superior público y privado, porque evidentemente tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas tenemos jóvenes que están atravesando por distintas realidades en este momento. Y con relación a eso, y entonces ante esa situación que planteaba José, Juan Manuel, ¿cuál es la postura de la justamente Asociación Paraguaya de Universidades Privadas? ¿Han tenido ustedes posibilidad de reunirse? Porque esto me imagino que va a volver a ser un tema de análisis y de debate en los próximos días. Sí, nosotros hemos conversado con legisladores con relación a este tema. Nosotros hemos conversado con las autoridades de las universidades con relación a este tema. Nosotros vemos que realmente las universidades están haciendo un esfuerzo por poder seguir pagando los sueldos de los docentes, seguir pagando los sueldos de los funcionarios, seguir teniendo las instituciones abiertas. Vemos instituciones que han cerrado sus puertas, que no pudieron sostener la situación financiera. Colegios emblemáticos como el Chiang Kai-shek, vemos que están en un proceso de cierre, por ejemplo. Así que realmente creemos que este es un momento que tenemos que entre todos poder sentarnos a conversar, tratar de ayudarnos entre todos. Entendemos que este es el momento de la solidaridad en el Paraguay y creemos que en esa línea tenemos que avanzar. Nosotros nos acercamos a los legisladores, pero también hemos conversado con distintos actores, Juan Pablo, del sector público. Hemos conversado con la gente de CONASTEL en una primera etapa para tratar de que nuestros estudiantes puedan acceder a un servidor, a una plataforma de internet sin costo de conectividad con esas plataformas. Hemos también hecho varias reuniones con la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Existían, Juan Pablo, 4 proyectos de liberación del internet para los estudiantes en distintos formatos y me parece que de manera inteligente los 4 proyectistas se sentaron, convocaron a las instituciones proveedoras de internet, trataron de encontrar un marco legislativo común entre los 4 proyectistas, pero también un marco legislativo que sea aceptable por estas
proveedoras de Internet. Nos habían convocado tanto a las universidades públicas como a las universidades privadas para tratar de conciliar intereses. Salió un proyecto de ley con el cual no estamos 100% de acuerdo, pero que es un camino para tratar de facilitar el acceso al Internet a esas personas que necesitan para poder continuar sus estudios. También vemos un esfuerzo interesante desde el ministro de la Juventud, el ministro Felipe Salomón, que también está tratando con la institución de telefonía pública, Vox, de poder tener un acceso libre para estudiantes de escasos recursos. Así que nosotros entendemos de que se está haciendo el esfuerzo, pero el mayor esfuerzo necesitamos poner en las becas. No podemos seguir haciendo esfuerzos que sean nada más que gotas que no mojan absolutamente nada. Necesitamos encaminar un proceso en el cual el Estado acorte las brechas. Necesitamos fortalecer los fondos correspondientes a las becas para esos estudiantes que necesitan poder pagar su cuota, o en el caso de las universidades públicas sus aranceles, en algunos casos estudiantes que necesitan poder pagar su pasaje, poder pagar sus tasas, poder pagar sus cuotas, poder pagar su internet. Esa beca es muy importante tanto para los estudiantes del sector público como para los estudiantes del sector privado. Hay un Consejo Nacional de Beca que tiene muy pocos recursos. Es un consejo que está dentro del ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia, y creemos que es un consejo que hay que fortalecer como una política social trascendental de este gobierno. Señor Juan Manuel, antes del COVID-19 ya existía la modalidad de estudio a distancia que justamente utilizaba las plataformas virtuales para poder ser desarrolladas. Con la llegada del COVID, muchas universidades que no tenían esta modalidad tuvieron que adoptarla, ¿no? Porque fue la única alternativa, viendo la suspensión de clases, el distanciamiento social y esas cuestiones. Para aclararle a las personas que nos están viendo, eso pasa, tengo entendido, por un proceso de aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Es así? En junio del año 2013 se promulga la ley 4995 con la cual se crea el CONES. A partir de ahí, esa ley permitía al Consejo Nacional de Educación Superior reglamentar la propia ley. Se fueron haciendo distintos reglamentos. Uno de los reglamentos que aprobó el CONES fue el reglamento de las carreras a distancia. Son carreras 100% desarrolladas a distancia. Ese era un reglamento que incluía cierta presencialidad. Era un reglamento que exigía que los exámenes sean presenciales. Saltando de lo que es ya la reglamentación de la educación a distancia y unas pocas carreras que existían en educación a distancia, tenemos que entender que más del 90% de la población de educación superior paraguaya contrataba tradicionalmente educación presencial. Esa educación presencial, a partir del 10 de marzo, cuando se suspenden las clases en los colegios y se suspenden también las clases en las universidades por determinación de las propias universidades, esas clases comenzaron a ser virtualizadas. El Consejo Nacional de Educación Superior reaccionó mucho más rápido que otros entes reguladores de otros países y permitió a todas las universidades que virtualicen sus clases, y lo que hizo en ese momento fue generar un registro de carreras virtualizadas. Porque hay que entender también que hay ciertas universidades que en ese momento dijeron, señores, nosotros no estamos en condiciones de desarrollar clases de manera virtual, nuestros profesores no están preparados, nuestra estructura tecnológica no está preparada, suspendemos las clases hasta que se termine la cuarentena. Hasta hoy no terminó la cuarentena. Hasta hoy no podemos volver 100% a clase con el modo de vida que teníamos anteriormente. Entonces, el CONES en ese momento lo que hizo es decir, bueno, los que no suspendieron sus clases, cuenten que no suspendieron sus clases, cuenten qué carreras siguen desarrollando. Medicina está suspendida, ok, medicina está suspendida. Pero seguís administración de empresas, contame que administración de empresas se sigue desarrollando en la universidad. Entonces, se hizo un registro de las carreras que seguían funcionando virtualizadas. No son carreras a distancia, son carreras que se virtualizaron.
Y ahora lo que está haciendo el CONES es una verificación en una segunda etapa de control de calidad, una verificación de que realmente ese proceso de virtualización se está haciendo de manera eficiente, con plataformas que funcionan, con docentes que efectivamente desarrollan sus clases y no solamente que se registran notas o que se le entregan libretas a los alumnos diciendo que pasaron materias que realmente no han sido desarrolladas. Así que el trabajo, José, por la calidad de la educación en el Paraguay no es un trabajo sencillo. Lo primero que hay que hacer es determinar qué significa calidad y en ese sentido el control de calidad que está haciendo el CONES es verificando que las plataformas existan y que las clases de alguna manera se estén desarrollando. Señor Juan Manuel Brunetti, la otra cuestión, aprovechando esto que había planteado José, la difícil situación y escenario, ¿tiene conocimiento de si hay alguna universidad que esté a punto de cerrar? Porque también esa es una realidad que tenemos que ver. Pocos alumnos, situación económica compleja. ¿Están aguantando todavía para no cerrar algunas? Qué buena pregunta, Juan Pablo. Yo creo que en ese contexto, Paraguay tiene 55 universidades habilitadas y creadas por ley. Entre esas universidades hay universidades que nunca abrieron. Pero por otro lado, hay universidades que están funcionando y realmente no tenemos información de que una universidad como tal esté cerrando. Sí tenemos información que hay universidades que están cerrando algunas filiales en el interior o sedes en el interior, ya entendiendo de que no había forma de sostener financieramente la institución como un todo y comenzaron a cerrar esas sedes donde estaban financieramente más complicados y que era una mochila muy pesada para poder sostener en este periodo de crisis. Y ahí sobre ese punto nada más, ¿cómo fue el proceso justamente para ir reduciendo esas filiales y luego ir achicándose, como para que la gente pueda ir entendiendo? ¿Lo hicieron por carreras primero o ya directamente una comunicación? ¿Qué pasa con esos estudiantes que estaban estudiando esas carreras, señor Brunetti? De vuelta, el CONES tiene un reglamento por el cual se estructura el cierre de carreras o filiales, así como también en su momento el senador Enrique Riera, siendo ministro de Educación, había quitado una reglamentación para el cierre de escuelas y colegios. El Consejo Nacional de Educación Superior tiene un reglamento que implica que ese cierre se tiene que dar de manera ordenada, se tiene que cumplir académicamente con los estudiantes y se tiene que cumplir financieramente con los docentes. Las sedes que nosotros vemos que se están cerrando en algunas universidades son sedes que ya estaban con muy pocos alumnos. En ese proceso de virtualizar las carreras, cuando habían alumnos ya de cuarto año o de último año que le faltaban unas pocas materias, bueno, esas materias se están coordinando desde otra filial, como no hay presencia física, no hay una diferencia. Lo que sí hay es una disminución de costos para la universidad que deja de pagar quizás un alquiler, una luz, un internet, deja de pagar salarios en esa sede. Así que no hay un perjuicio, en ese caso académico, para el estudiante. Y si se paga todo lo que dicta el código laboral a los funcionarios, tampoco hay un perjuicio muy grande, digamos, para los funcionarios si es que cobran sus preavisos y lo que les corresponde. Señor Juan Manuel Brunetti, un escenario que hay que plantearse es el de que en el primer semestre del año que viene todavía no vamos a tener una normalidad relativa. Dos cuestiones, la vacuna de Oxford, vacuna de Rusia. La vacuna de Rusia no da demasiada confianza ya que lleva el nombre de un cohete, tengo entendido, que terminó explotando antes de salir al espacio. Lo más probable es que Paraguay sea proveída de la vacuna de Oxford mediante la producción en Argentina. Eso se daría recién entre enero y junio. El primer semestre del año 2021 termina en junio. Existe la posibilidad y el escenario de que todavía no se puedan volver a clases presenciales en caso de que no tengamos la estructura suficiente que dé una seguridad sanitaria al estudiante en este caso. Ustedes desde la asociación ya se plantearon de ir equipando las universidades en este tiempo, de modo a que cuando los estudiantes el año que viene vuelvan a las universidades ya haya un poco más de protección personal, un aislamiento, cubículos aislados. ¿Se están planteando ese escenario? ¿Quieres que te cuente algo, José? En educación superior, con la fase 3 el 24 de mayo, los estudiantes volvieron a las universidades. Te va a sorprender lo que te digo.
Pero fíjate el protocolo. Nosotros volver a la normalidad, no creemos que la normalidad post-COVID sea lo mismo que era antes del 10 de marzo. En el mundo se están estudiando los modelos y ya las universidades más prestigiosas del mundo hablan de un modelo híbrido. Yo no creo que volvamos ni en marzo del 2021 ni en marzo del 2022 a la normalidad pre-COVID. Yo creo que nosotros ya vamos a migrar a un modelo híbrido. Las universidades van a tener que entender de que las clases que se pueden dar a distancia es mucho más eficiente dar a distancia. Yo siempre tomo el ejemplo, en nuestro caso, de legislación agraria. Para dar una clase de legislación, que mayormente una clase leída, quizás podemos seguir desarrollando esa clase a distancia. Ahora, cuando hay que practicar inseminación artificial o palpación en animales, ahí es un poco más difícil esa clase puntualmente, que es una clase muy práctica, poder desarrollarla a distancia. Y ahí es donde entramos al modelo híbrido. Yo veo, y en la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, APUP, vemos entre todas las universidades socias de que vamos a migrar a un nuevo modelo, a un modelo híbrido, en el cual las clases teóricas van a ser desarrolladas de manera ya a distancia, y eso posiblemente va a ser permanente. La exigencia de tener asistencia física presencial a clases donde se para un profesor enfrente y los alumnos están sentados en una silla dentro del mismo salón, creemos que no va a volver de la misma manera. Sí vamos a tener que garantizar nosotros desde las universidades el desarrollo de las clases de laboratorio, el desarrollo de las prácticas profesionales, pero por sobre todas las cosas nos vamos a lo mismo. Acá lo que las universidades tienen que garantizar cuando entregan un título es que ese joven que tiene un título en la mano realmente tiene el conocimiento, y el título solamente garantiza el conocimiento que lleva el alumno. La presencialidad no es lo que está garantizada con el título, está garantizado el conocimiento. Una de las cuestiones también que me parece interesante ver en este proceso de más de 160 días que nos recordaba hoy José, 164 días para ser exacto, de la cuarentena, Juan Manuel, lo veía hace un tiempo a País Ramírez, creo que lo conoces, yendo a dialogar con el ministro Peta, buscando soluciones también para el sector de los colegios privados. ¿Ustedes han tenido chance también de hablar con las autoridades del Ministerio de Educación, a ver qué ayuda les pudieran dar en este proceso como ente rector de la educación terciaria también en el Paraguay? Realmente un genio País Ramírez. Pero sí, tuvimos oportunidad de hablar realmente con todas las autoridades. Hablamos con las autoridades del Ministerio de Educación, hablamos con las autoridades del Ministerio de Hacienda, hablamos con un parlamentario, como te mencionaba anteriormente, Secretaría Nacional de la Juventud, CONATEL, pero nosotros como ente rector lo tenemos al Consejo Nacional de Educación Superior. Si bien el Ministerio de Educación y Ciencia tiene un viceministerio de Educación Superior, el viceministerio de Educación Superior genera un proceso de control y de registro de los títulos, todo lo que es el proceso de regulación, de control de calidad, de habilitación de carreras, funciona a través del CONE. Así que sí, hemos tenido reuniones con autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia, pero por sobre todas las cosas, a través de nuestros representantes en el Consejo Nacional de Educación Superior, hemos trabajado en los protocolos que nos permitan esa vuelta a clase. Vuelta a clase, como le decía José, a partir de la fase 3, para una clase de laboratorio. Son clases que se tienen que desarrollar con no más de 10 alumnos. Vuelta a clases para una clase práctica o para una tutoría de aclaración de ciertos puntos que tienen que ver con un relacionamiento quizás más directo con un equipo o con un docente para un tema puntual. Entonces, esos protocolos y procedimientos, ese relacionamiento, lo llevamos de manera más fluida con el Consejo Nacional de Educación Superior, presidido por el padre Narciso Velázquez. Señor Juan Manuel Brunetti, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, hoy en la segunda parte de nuestro foro empresarial. Por mi parte, simplemente agradecerle el tiempo. No sé si Juan Pablo
de por ahí quiere actualizar un poco su consulta respecto a la intendencia de la Municipalidad de Asunción. Le doy el espacio al compañero. Adelante, Juan Pablo, haz lo tuyo. Me encanta cómo me tiró la pelota, José. Espectacular. Juanma, ¿qué pasa con el tema de la intendencia? ¿Eso está en stand-by o ya es un tema de agenda cerrada? Bueno, tenemos un nuevo calendario, Juan Pablo, que no tiene más de 30 días, está fresquito, recién salido del horno. El calendario prevé elecciones municipales internas el próximo año en junio. Te puedo decir yo en lo personal y con mi familia he tomado una decisión ya hace un tiempo de dedicarme a aportar a mi país a través de la gestión pública. Así que esa es una decisión que está tomada, involucrarme en política desde donde las circunstancias me lo permitan. Mi intención es poder aportar a mi partido, que es el Partido Colorado, y a mi país desde la política, pero creo que este todavía no es momento de salir a hacer política. Estamos en pleno pico sanitario de la pandemia con números que nos asustan. A mí me sorprende, viendo un país que quiero mucho, como es el Uruguay, cómo reaccionó un gobierno como el gobierno uruguayo, que nunca puso una cuarentena obligatoria. Y hoy escuchaba decir, claro, lo que pasa es que el sistema de salud en Uruguay estaba mejor antes de la epidemia. Puede ser, pero yo creo que hubo una gran respuesta ciudadana a esa no restricción de cuarentena obligatoria que permite que hoy Uruguay sea sin dudas un ejemplo en la región. Ahí creo que tenemos mucho en cuanto a cambio cultural, en cambio de la forma en la que nosotros como ciudadanos nos comportamos para lograr que salir de este pico de la pandemia. Y yo creo que esa tiene que ser en este momento nuestra concentración, Juan Pablo. No siento que sea momento de salir a hacer política ni a pedir votos, mucho menos. Pasada la pandemia, sí. Pasada la pandemia, sigo con mi intención de poder involucrarme en política para poder aportar a mi país. No te puedo decir hoy desde dónde, pero voy a hacer el esfuerzo de poder aportar a mi país desde donde me toque, así como ustedes lo hacen desde la comunicación. Mi intención es hacerlo desde la política de acá en adelante. Mi querido Juanma, muchas gracias por tu tiempo. José, Juan Pablo, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y siempre a vuestras gratas órdenes. Les invitamos a nuestra audiencia, José, de vuelta hoy a la tarde para poder ver esta repetición, ¿no? Eso sí, agradecerles también la preferencia de todas las mañanas. A las 14:30 horas la repetición del foro empresarial y nos volvemos a reencontrar el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Y a las 12 nos encontramos nosotros de vuelta en el informativo central del canal 5 Días. Como siempre, los deseos de muchos éxitos el día de hoy. Muy buenos días.